Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día lunes 17 de diciembre del año 2018 y este video va dirigido a todos los contribuyentes, que pagan impuestos y a todos los asesores fiscales, abogados, fiscalistas, abogados en general y contadores públicos, ¿verdad? Va dirigido porque el tema que hoy vamos a hablar solamente afecta y es aplicable a los contribuyentes que pagan impuestos, y en este tema que vamos nosotros a tratar el día de hoy, los que pueden ayudar a los contribuyentes son exactamente los abogados en general, los abogados fiscalistas y los contadores públicos. Por eso este video se dirige hacia ellos y es un video eminentemente técnico, matemático, en el que demostramos con un caso práctico toda la maldad que encierra el pago en parcialidades y todo el daño que puede padecer un contribuyente, todo el daño económico y patrimonial que puede padecer un contribuyente cuando toma la equivocada decisión de optar por el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido. Por favor, ¿me podrías prestar un ejemplar del libro de pago en parcialidades? Bien, ahora sí vamos a empezar. Vamos a poner un ejemplo en el que nosotros vamos a ir desarrollando todas las etapas que vive un contribuyente que equivocadamente se acoge al pago en parcialidades. Esto lo hacemos con la finalidad de que los contribuyentes y los asesores fiscales se den cuenta de que todo en materia fiscal tiene una lógica y de que en materia fiscal, gracias a esa lógica, casi siempre que tenemos un problema fiscal fue porque nosotros mismos nos introdujimos en ese problema fiscal. Si hubiéramos hecho otra cosa, no tendríamos ese problema, pero nosotros mismos nos metimos en el problema al tomar una decisión equivocada. Eso porque si no alertamos a los contribuyentes y a los asesores fiscales, es posible que durante el año 2019 miles y miles de contribuyentes se acojan al pago en parcialidades, miles y miles, con la esperanza de así poder liquidar sus adeudos fiscales, concluir ese problema y salir adelante en su negocio ya sin ningún pendiente, ¿verdad? Esa es la ilusión con la cual van a acogerse al pago en parcialidades los contribuyentes, muchas veces incluso estimulados por su propio asesor fiscal. Pero conforme pasa el tiempo, los contribuyentes que se acojan al pago en parcialidades poco a poco van a ir descubriendo la trampa, pero ya están con la soga al cuello. Poco a poco van a ir viendo que es muy leonino el pago en parcialidades, motivo por el cual les cuesta trabajo juntar el dinero de la parcialidad mensual. Van desangrando el negocio, este negocio se va haciendo chiquito, ni siquiera le queda para pagar los impuestos del año 2019, el pago provisional de renta, el pago mensual de IVA, las retenciones, por la sangría que están representando los pagos en parcialidades. Incluso ya le deben más a proveedores, no han cumplido con los bancos, hasta les cuesta más trabajo pagar la nómina, también les cuesta trabajo pagar a proveedores. Entonces la vida se empieza a complicar exageradamente hasta que llega el mes en el que ya no pueden pagar la parcialidad y de pronto ya tienen 3 parcialidades no pagadas, y entonces un buen día llega el SAT a través del PAE a exigir el pago del saldo insoluto, porque como no pagó 3 parcialidades el contribuyente, bueno, pues entonces se revoca la autorización, queda sin efectos y se hace exigible el saldo pendiente de pago a través del PAE. A partir de la última parcialidad se vuelven a generar recargos moratorios de actualización, no obstante que el crédito parcializado ya contenía recargos de actualización por todo el periodo que habían pedido a las parcialidades. Bueno, pues se duplican ahora sobre lo que ya contiene recargos de actualización por el periodo parcializado. Otra vez se calculan recargos moratorios y actualización. El crédito se vuelve una bola de nieve. Hacen efectiva la garantía. Muchas veces, como esas garantías, aunque valgan 5 millones, las valúan en 2 millones.
a pesar de que quitaron una garantía que vale 5 millones, resulta que siguen adeudando, entonces embargan más bienes del contribuyente, los vuelven a malbaratar, otra vez hay que hacer, hasta que acaban con el patrimonio del contribuyente, y el contribuyente en este problema metido siente que no hay una lógica, siente que esto es como un desastre natural, algo imprevisto, algo inexplicable, y así van a estar los miles y miles de contribuyentes que de la noche, bueno, no de la noche a la mañana, pero sí que van viendo cómo van perdiendo todo, cómo fracasan, cómo pierden su negocio, no le encuentran lógica, ¿verdad? No se dan incluso cuenta de que hay mucha maldad y mucha injusticia en lo que están viviendo, ¿verdad? Y van a ser más miles y miles y miles de contribuyentes que van a vivir este calvario. Y la idea de este video es que de hoy, desde ahorita que no nos hemos metido al pago en parcialidades, nos demos cuenta de que el pago en parcialidades es una trampa, que conozcamos los mecanismos, que sepamos anticipadamente todo el calvario que vamos a vivir si equivocadamente nos metemos al pago en parcialidades, para que, conocido todo ese entramado traidor en contra de los contribuyentes, inteligentemente los contribuyentes no se metan al pago en parcialidades. Créanme, cuando un contribuyente se acoge al pago en parcialidades, siempre está cavando su propia tumba. Recordemos que hace muchísimos años, allá por el 92, 93, en el sexenio de Salinas, mucha gente, ante los cobros excesivos que hacía Hacienda en ese entonces de mucho terrorismo fiscal, que nosotros denunciábamos, que nos enfrentamos con el gobierno y que por eso nos querían meter a la cárcel, nos mandaron una visita domiciliaria para desaparecer mi despacho, desprestigiarme y meterme a la cárcel, que no lo lograron, ¿verdad? Salí triunfador, salí avante en contra del gobierno de Salinas de Gortari, que según era muy poderoso, pero que conmigo no pudo, ¿verdad? Que incluso tenemos subidos en este canal de YouTube, México Triunfador, 4 videos en donde tú puedes observar la visita domiciliaria que me hicieron cuando yo tenía 36 años y que a esa edad me hicieron los mandados, ¿verdad? Tú lo puedes ver, por eso hablo como hablo, porque yo soy experto en el tema y yo quiero alertar a mis compatriotas, a mis queridos paisanos, a mis queridos compatriotas, contribuyentes y asesores fiscales, para que no caigan en esta trampa trampa mortal que representa el pago en parcialidades. Entonces, si no conocemos esto y vivimos ese calvario, vamos a pensar que esto no tiene explicación, que es como algo, como un terremoto, como una inundación que no es controlable. Y a pesar de que veamos que están tronando muchos contribuyentes que se metieron al pago en parcialidades, por inercia los demás van a estar metiendo pago en parcialidades, y cada vez va a haber más caídos, va a haber más muertos, porque estamos tomando la decisión equivocada del pago en parcialidades. Muchas veces le atribuiremos el fracaso final no al pago en parcialidades ni a la trampa que nos pusieron, sino a la situación económica, al mercado, a la inflación, a que no hay mercado interno. No, el origen de todo va a ser exactamente el pago en parcialidades. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a poner un ejemplo y con este ejemplo quedará evidenciada la trama del pago en parcialidades, creado únicamente con la intención de privar a los contribuyentes de su patrimonio en perjuicio de todos los mexicanos. Bien. Tenemos a un contribuyente que tiene un adeudo en este momento de 1.250.000 pesos que no puede pagar, motivo por el cual la autoridad amablemente le ofrece el beneficio de pagar en parcialidades ese adeudo. El contribuyente manifiesta que no tiene dinero, el contribuyente manifiesta incluso que no tiene bienes, pero la autoridad hace oídos sordos y insiste: métase usted al pago en parcialidades, le damos todas las facilidades, mire, nada más tiene usted que hacer un pago inicial y le podemos dar hasta 36 parcialidades, ¿verdad? Entonces lo convencen y el contribuyente pues hace el pago inicial del 20%, que en el ejemplo que nos ocupa, como el adeudo es de 1.250.000 pesos, el 20% es de 250.000 pesos
por lo que queda un saldo pendiente de pago de 1,000,000 de pesos. El contribuyente que ve su precaria situación económica, que no tiene asegurados ingresos cuantiosos, que no tiene garantía, etcétera, etcétera, que no tiene bienes, pide 36 parcialidades, motivo por el cual, de acuerdo con el artículo 8, fracción 2.3 de la Ley de Ingresos de la Federación 2018, y de acuerdo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación de AMLO para 2009, artículo 8, fracción 2.3, como está pidiendo 36 parcialidades, se le va a aplicar el recargo que incluye actualización del 1.82%. 1.82% por 36 meses nos daría una tasa total de 65.52%, por lo que una vez que ya hizo el pago inicial, el adeudo del contribuyente ya no es de 1,000,000, sino ahora es de 1,655,200 pesos, no obstante que ya pagó 250,000 pesos, por lo que sumando 1,655,200 pesos más 250,000 pesos, vemos que realmente su adeudo ya ahora asciende a 1,905,200 pesos. Si nosotros restamos de 1,905,200 pesos menos el 1,250,000 que era el que realmente adeudaba, vimos cómo tan pronto firma el pago en parcialidades, su crédito se reestructura y ahora ya no debe ya no debe pagar 1,250,000 pesos, sino debe pagar 1,905,200 pesos. Su crédito crece, esta reestructuración le cuesta 655,200 pesos, casi el 50%, porque el 50% de 1,250,000 viene siendo 625,000 pesos. 1,250,000 entre 2 sale 625,000 pesos, y resulta que su crédito no crece un 50%, sino que crece más del 50%. Vean nada más, por poner una firma. Bien, el contribuyente va a pagar el 65.55%, no cuando haga la última parcialidad, no cuando haga la parcialidad de número 36, sino desde el primer pago parcial que haga, ya está pagando por un mes el 65.50% de recargos moratorios. Miren ustedes, si nosotros dividiéramos el saldo no pagado, el saldo pendiente de pago de 1,000,000 entre 36 parcialidades, resultaría que el contribuyente tendría que hacer 36 parcialidades de 27,777 pesos con 77 centavos. Pero como antes de determinar el monto de las parcialidades, primero le aplican la tasa total de recargos del 65.52%, ahora resulta que lo que debe es 1,655,200 pesos, y dividido esto entre 36 parcialidades, resulta que ahora cada parcialidad es de 45,977.77. Entonces, pues, la primera parcialidad, la que paga al mes siguiente, en lugar de pagar 27,777.77, no, paga esa cantidad más el 65.52% de recargos, por lo que paga 45,977 pesos 77 centavos, de los cuales 18,200 pesos corresponden a recargos. O sea, la primera parcialidad la paga con 27,777.77 de capital y 18,200 pesos de recargos, que son el 65.52%. O sea, en un mes le cobran al contribuyente el 65.52%. Al siguiente mes paga la segunda parcialidad con un recargo moratorio por mes del 32.76%. Es un cobro verdaderamente lesivo. El único cobro justo es el cobro de la 36ª parcialidad, porque efectivamente cuando el contribuyente paga la 36 parcialidad, ya transcurrieron 36 meses, motivo por el cual justamente en este 36º pago está pagando la tasa del 65.52% de recargos. Pero
que desde el primer mes pague el 65.52%, que desde el segundo mes por 2 meses pague la tasa exorbitante, excesiva del 65%, y así cada mes, es un robo. Nadie puede pagar esas cantidades usureras, leoninas. Recordemos que el capital mundial está integrado por los bancos mundiales, por los grandes bancos. Son banqueros, son usureros. Entonces, esos banqueros que son el capital mundial le dan al gobierno mexicano las reglas del pago en parcialidades, obviamente reglas leoninas, que el gobierno, dentro de su ignorancia, porque hemos tenido puro presidente ignorante, Peña, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, y ahora tenemos otro, ¿verdad? Entonces, estos gobernantes ignorantes incluyen las leyes o proponen las leyes, y bueno, ahora vienen los diputados, senadores, peor aún, más ignorantes, que aprueban las leyes a ciegas. Pero esto es algo verdaderamente usurero. Bien, como son parcialidades exageradas, recordemos que nuestro contribuyente pidió 36 parcialidades porque su situación es precaria, muy precaria. Entonces el contribuyente hace el esfuerzo y lo más que puede pagar son la primera, la segunda y la tercera parcialidad. Paga 3 parcialidades de 45,977.77. Esto es, paga 137,933 pesos.31 para poder pagar esas 3 parcialidades en cantidad de 137,933.31. Bueno, pues el contribuyente ha tenido que dejar de pagar a algunos proveedores, ya no ha reinvertido en mercancía, seguramente ha dejado de pagar algún crédito bancario que tenía a su nombre, se ha retrasado en el pago de sueldos y salarios con sus trabajadores, ha tenido que pedir prestado para poder completar las onerosas parcialidades de 45,977, de tal suerte que al cuarto mes ya es mucho para él. Además ya no hay quien le preste, ya los trabajadores están inconformes de que no les ha pagado el tiempo, los proveedores ya no les surten mercancía porque no les ha pagado. Entonces su vida es un verdadero calvario, y entonces deja de pagar la cuarta parcialidad y de ahí en adelante. Cuando se juntan 3 parcialidades, el crédito fiscal se hace exigible, y entonces, a través del procedimiento administrativo de ejecución, el SAT viene a cobrar el saldo insoluto, pero además, desde que hizo la última parcialidad, desde el tercer mes que ya no pagó, todo el saldo insoluto empieza a generar actualización y recargos, no obstante que dentro de ese saldo insoluto ya están calculados los recargos de los próximos 3 años, incluida la actualización, porque recuerden que nada más debía 1,000,000, pero como le cobran los recargos de los próximos 3 años, le aplican la tasa del 65.52 y ahora ya debía 655,200 pesos, 1,200 pesos más, que son los recargos de los próximos 3 años. Entonces el saldo pendiente de pago ya incluye los recargos de los próximos 3 meses, pues no importa. A partir del cuarto mes, sobre ese saldo excesivo, ¿verdad?, se empiezan a generar otra vez actualización y recargos, por lo que el crédito se hace una verdadera bomba. Bien, cuando le llegan a exigir el saldo insoluto, él únicamente pagó 137,933 pesos con 31 centavos, motivo por el cual su saldo insoluto es de 1,517,266 pesos con 69 centavos. Ya pagó 250,000 pago inicial. Ya pagó 137,933 pesos con 31 centavos. Y cuando incumple, ahora resulta que su saldo deudor, sobre el cual se van a calcular recargos y multa, es de recargos y actualización, es de 1,517,266 pesos con 69 centavos. Vamos a ver la maldad. Él pagó 250,000 pesos como pago inicial y pagó en 3 parcialidades 137,933 pesos con 31 centavos. Que han dado un total que ha pagado 387,933 pesos con 31.
Y recuerden que su deuda era de 1.250.000 pesos, motivo por el cual, si restamos del 1.250.000 pesos lo que ya ha pagado, queda un adeudo pendiente de 862.066 pesos con 69 centavos. 862.000, pero como se metió al esquema de pago en parcialidades y cayó en la trampa, ahora resulta que a pesar de los pagos que ha hecho, no debe 862.066 pesos con 69 centavos, sino que su saldo adeudado es de 1.517.266 pesos con 69 centavos. Esto es, su adeudo se lo están inflando en exactamente los recargos, 655.200 pesos. Bien, le van a seguir. Imaginemos que él dio una garantía en el pago en parcialidades. Vamos a suponer que dio una garantía de su suegro que vale 3 millones de pesos a valor de mercado. 3 millones de pesos y que fue evaluada en 2 millones y medio. Que fue evaluada en 2 millones y medio. Él, como el saldo insoluto era de 1.655.200 pesos, él tenía que dar una garantía con un valor que las 3/4 partes del valor de avalúo garantizaran el pago en parcialidades. Motivo por el cual él tenía que dar una garantía que tuviera un valor de, por lo menos, valor de avalúo de 2.206.933 pesos con 33 centavos, para que el 75% de esto garantizara el 1.655.200 pesos, que era el saldo adeudado después de haber hecho el pago inicial de 250.000 pesos. La garantía que da es un inmueble propiedad de su suegro, puede ser la casa habitación del suegro, que vale en realidad 3 millones de pesos y que fue evaluada en 2 millones y medio. Da la garantía de 2 millones y medio al 2 millones y medio. Al 75% garantizan 1.875.000. Y lo que había que garantizar era 1.655.000. Claro, se le da la suspensión de la ejecución y se autoriza el pago en parcialidades. Sin embargo, cuando ya no pagó 3 parcialidades, obviamente el fisco va a tratar de cobrar el saldo insoluto con la garantía. Y entonces lo primero que va a hacer, antes de rematar esa garantía para poder cobrarse, lo primero que va a hacer es evaluar la garantía. Y en ese avalúo de la garantía, recuerden que la casa vale 3 millones de pesos. Los evaluadores del fisco fácilmente pueden decir que el inmueble vale 1.200.000, que ese es el valor de avalúo. De 3 millones, valor real de mercado, el avalúo del fisco dice que el inmueble que tiene un valor de avalúo de 1.200.000. Por lo tanto, sale a remate no en 1.200.000, sino sale a remate en 2/3 partes del valor de avalúo. 2/3 partes del valor de avalúo vienen siendo 800.000 pesos. Sale a remate en 800.000 pesos. Normalmente el SAT no hace mucha difusión de estos remates, motivo por el cual no se remata, y entonces el SAT se adjudica el bien al 60% del valor de avalúo. El 60% del valor de avalúo, que es de 1.200.000, el 60% vienen siendo 720.000 pesos. ¿Verdad? 720.000 pesos. Y resulta que el saldo insoluto es de 1.517.266 pesos con 69 centavos, cuyo monto ha ido creciendo mes a mes con la actualización y recargos desde que se hizo el último pago, motivo por el cual en este momento el adeudo ya puede ser como de 1.600.000, y resulta que el fisco se adjudicó el bien con 720.000 pesos. El suegro pierde su casa y el 1.600.000 que debe el contribuyente en este momento, menos 720.000 pesos en que se lo adjudicó,
resulta que el contribuyente sigue debiendo 880,000 pesos y ya había pagado 250,000 pago inicial, ya había pagado 137,933 pesos con 31 centavos en 3 parcialidades. Ya el fisco le quitó un inmueble que realmente tiene un valor de mercado de 3 millones de pesos, por lo que ya el fisco ha quitado al pobre contribuyente 3 millones más 250,000 más 133,933.31, ya le ha quitado 3,387,000 pesos, cuando su adeudo total era de 1,250,000, y resulta que ahora todavía debe el contribuyente 880,000 pesos. El fisco va a tratar de cobrar con bienes de quien sea esos 880,000 pesos, cometiendo más injusticias. En caso de que el contribuyente que no pueda cobrar, va a tratar de tener como no localizado a este contribuyente en su domicilio fiscal, lo va a meter a la cárcel, porque supuestamente se desapareció de su domicilio fiscal después de que tenía el pago en parcialidades y antes de que lo pagara, y eso es conducta delictiva. Y entonces vean todo el drama que va a vivir el contribuyente, ¿verdad? Y que en ese momento él va a sentir que eso no tiene explicación, que no tiene lógica. Él va como si lo atropellaron y no supo ni quién lo atropelló, ¿verdad? El contador, ¿qué hace con ya todo este problema encima? El abogado, ¿qué hace ya con todo este problema encima? Ya no pueden hacer nada, y así van a estar miles de contribuyentes que equivocadamente se metieron al pago en parcialidades. Y como no se dan cuenta de que el problema está en la trampa del pago en parcialidades, otros contribuyentes van a seguir metiéndose al pago en parcialidades, y al 2024 llegaremos la mayoría de contribuyentes con una mano adelante y otra atrás, porque todo lo perdimos. Y lo más grave es que todo lo que perdimos ni siquiera fue para beneficiar a los mexicanos en pobreza, que rebasan más de 60 millones de mexicanos, porque todo lo que nos quitaron se va a malbaratar en centavos en favor del capital mundial que vive en México, ¿verdad? Hay integrantes del capital mundial que viven en México, que son los que van a adquirir a centavos las propiedades millonarias de todos los mexicanos, y tan van a pagar una insignificancia que lo que paguen y reciba Hacienda ni siquiera va a recuperar Hacienda lo que gastó en fiscalizar y embargar bienes, motivo por el cual, así como en el 2019 se plantea que el SAT, por la cobranza de créditos de ejercicios anteriores, tendrá una pérdida de 485,600 millones de pesos, así cada año esa pérdida se va a ir incrementando, y entonces vemos cómo los que tenían dinero, mexicanos que tenían dinero, lo perdieron, pero no se beneficiaron en nada los pobres, los 60 millones de pobres, sino que al contrario su situación se va a agravar, porque repito, cuando los empresarios pierdan sus empresas y las cierren, habrá más desempleo, más familias sin sustento, más pobres. No nada más los empleados y sus familiares van a estar engrosando la fila de los pobres, sino también los empresarios que se quedaron en la calle, junto con su familia, también ya van a ser pobres. Cada día menos empresas, con menos operaciones, con menos ingresos, con menos utilidades, con menos pago de impuestos, ¿verdad? El gobierno con una recaudación tributaria raquítica y sin ni siquiera para el gasto público. Si acaso va a tener para pagar la Gendarmería Nacional, para pagar a los altos funcionarios, etcétera, etcétera, pero cancelará programas sociales, y entonces los más de 60 millones que en ese entonces seremos probablemente 100 millones, 80 millones de pobres, ¿verdad? Ni ayuda social, ni trabajo, ni nada, porque el gobierno desmanteló todos los negocios al quitar el patrimonio a los mexicanos. Ese es el calvario que nos espera, pero nosotros podemos evitar que eso se lleve a cabo con una medida muy sencilla. No nos metamos al pago en parcialidades. Hay otras opciones. Voy a mencionar una: la prescripción de los créditos fiscales. Cuando una persona es insolvente y no tiene para pagar, ¿verdad?
A los 5 años debe extinguirse el crédito fiscal, claro. Cada vez que llega el cobrador, se suspende, se interrumpe el plazo de la prescripción y vuelve a empezar. Pero legalmente el plazo máximo de la prescripción es de 10 años. De 10 años. A los 10 años tendrá que extinguirse tu crédito con un requisito: que siempre esté localizado tu domicilio fiscal, que siempre esté localizado, y esto va a ser difícil de lograr porque la autoridad va a tratar falsamente, traidoramente, con mentiras, de decir que estabas como no localizado, para que al decir que estás como no localizado se suspende el término de la prescripción y tu crédito fiscal nunca prescriba. Pero cuidando infinidad de detalles el contribuyente y sus asesores fiscales, legalmente es posible que los créditos fiscales impagables se extingan por prescripción. No es el pago en parcialidades la única opción que tenemos, como falsamente lo dice la autoridad, ¿verdad? Si la ley contempla que la prescripción de créditos fiscales cuando el contribuyente es insolvente, ¿por qué ese derecho nos los va a quitar AMLO? ¿Por qué ese derecho nos los va a quitar Carlos Ursúa? ¿Por qué nos los va a quitar Margarita Ríos Farjat? ¿Por qué Rosalinda? ¿Por qué servidores públicos van a mandar a la basura nuestra ley fiscal, nuestro código fiscal, cuando ellos están obligados a cumplir con la ley fiscal? Quiero mencionar que el actual esquema del pago en parcialidades por primera vez se estableció en 2006. El diario oficial en el que se publicó la reforma al artículo 66 que establece el nuevo reglamento fue publicada en abril del 2006, para que entrara en vigor en julio del 2006. Claro, fue dentro de una reforma muy fuerte que promovió Vicente Fox en su último año de gobierno. Entonces nosotros hicimos un libro que salió, que se llama Estudio Práctico de las Reformas al Código Fiscal de la Federación 2006. Este libro se publicó, la primera edición salió publicada en julio de 2008. Al poco tiempo que entró en vigor, sacamos el libro, julio de 2008. Analizamos toda la reforma que entró en vigor, y en el índice nosotros tocamos, entre otros temas, el pago en parcialidades. Pago en parcialidades. En el capítulo 6 podemos ver cómo el capítulo 6 se llama Pago a plazos en parcialidades o diferido. Y establecimos todo su desarrollo a través de 14 puntos. Petición del contribuyente, puede modificarse la modalidad del pago a plazos inicialmente elegida, pago inicial, pago en parcialidades, si es a 12 parcialidades, 24, 36, pago diferido, garantía del interés fiscal, revocación de la autorización, orden de aplicación de los pagos efectuados durante la autorización, casos en que no procede la autorización, etcétera, etcétera. Todo lo analizamos en este libro, en donde analizamos todas las reformas del 2006, y nosotros ya vislumbrábamos todos los peligros que esta reforma encerraba, incluido el pago en parcialidades, motivo por el cual en la parte inferior del título nosotros pusimos esta leyenda que dice: enfocado a millones de personas que deben proteger su patrimonio. Pregunto yo, estimados compatriotas, ¿de quién deben proteger su patrimonio? Pues del fisco. O sea que yo estaba ya desde muchos años antes, pero en 2006, una vez más, estaba yo alertando a los mexicanos, a millones de mexicanos, que debían proteger su patrimonio del fisco que, trabajando para intereses del gran capital mundial, nos quiere quitar nuestro patrimonio. Esto lo digo porque en algunos comentarios que han publicado en mi canal dicen que por qué hasta ahora critico el pago en parcialidades y que por qué no lo hice antes. No,
yo critiqué el pago en parcialidades tan pronto salió. Tan pronto entró en vigor, salió mi libro, cuando era presidente Vicente Fox, y esto salió publicado en el... Bueno, pero yo me di cuenta que de todos los temas que eran materia de reforma, el más peligroso era el del pago en parcialidades. Por eso nosotros, terminando ese libro, empezamos a hacer otro libro que se publicó en agosto del 2006. Aquí está cuando se publicó el siguiente libro, agosto del 2006. Agosto del 2006. Y este libro se llama Pago a plazos diferido o en parcialidades. Pago a plazos diferido o en parcialidades. Y abajo pusimos una notita que dice: guía práctica para que el contribuyente determine su conveniencia financiera. El pago en parcialidades, estimados compatriotas, es una reestructuración de mi deuda. Si tú tienes una deuda con un banco y el banco te invita a reestructurar tu deuda, bueno, tú vas a ir con el banco, vas a hablar con los del banco, vas a ver qué te ofrecen, vas a ver cómo va a quedar tu banco, tu deuda, y finalmente tú decides si te conviene esa reestructuración o no. Bueno, el pago a plazos es una reestructuración de tu deuda. Entonces, antes de que tú aceptes pagar las parcialidades, primero tú tienes que hacer cuentas, proyecciones para ver si financieramente te conviene a ti esa reestructuración, y algo muy importante, para ver si tú podrás pagar esa reestructuración del crédito, porque si en esa reestructuración tu crédito crece a magnitudes impagables, o sea, si no puedes pagar esta cantidad, menos vas a poder pagar esta cantidad, que es la cantidad reestructurada que va a salir cuando tú te metes al pago en parcialidades. Entonces vimos todos estos peligros y entonces publicamos este libro en donde alertamos a los mexicanos. Pero el capital mundial es muy inteligente, o por lo menos es muy astuto, porque la inteligencia normalmente se utiliza para el bien, la astucia para el mal. Es inteligente el que utiliza los dones que Dios le dio para ayudar a los demás. Esa es inteligencia. Y es astucia y es maldad cuando los dones que Dios me dio los utilizo para fastidiar a los demás, para quitarles sus cosas. No soy inteligente, soy astuto, soy una persona traicionera, abusiva. Eso es lo que soy. Bien, entonces, nosotros publicamos este libro exactamente para alertar a los mexicanos. Entonces decía yo que el capital mundial es muy inteligente. El capital mundial va programando lo que va a pasar en cada país con mucha anticipación. Yo estoy seguro que en este momento el gran capital mundial ya tiene planes y está trabajando para lo que va a ocurrir en México en 2030, en 2040, y desde ahorita va acomodando las cosas para que efectivamente en 2030, en 2040 ocurra lo que tiene que ocurrir. Ahorita le están diciendo a AMLO lo que tiene que hacer, porque eso que hace AMLO va a permitir que en 2030 y en 2040 se lleve a cabo los planes que desde ahorita están en la mente del gran capital mundial. Pues así, en 2006 el capital mundial ya sabía lo que quería que pasara en el sexenio 2018-2024. Por eso le prestó dinero el Banco Mundial a Fox para modernizar al SAT. Por eso el Gafi le ordenó a Calderón que incluyera la ley antilavado. Por eso el capital mundial le ordenó a Peña que hiciera la reforma fiscal en 2014, no nada más la reforma fiscal sino la financiera, porque ya sabían hacia dónde querían que estuviéramos el gran capital entre 2018 y 2024. Bien, como lo planeado por el gran capital mundial era que en 2024 se cobraran todos los impuestos omitidos, pero más que cobrar, lo que querían era quitarnos nuestras propiedades utilizando como pretexto las deudas. Entonces, desde entonces, y sabedores de que mucha gente no iba a tener liquidez, pero sí iba a tener bienes, entonces desde el 2006 el gran capital mundial estructura este esquema del pago en parcialidades. Este esquema del pago en parcialidades lo mete al código fiscal y ahí lo deja.
y sorpresivamente no lo utiliza ya en los años siguientes. Yo quisiera preguntarte si tú conoces a algún contribuyente que en los últimos años ha solicitado pagar en parcialidades sus contribuciones. No, yo no conozco. Ha de haber uno que otro, pero no es algo constante. Yo quisiera preguntarle a los contadores públicos y a los abogados fiscalistas, a los asesores fiscales, si sus clientes se han acogido al pago en parcialidades de 2006 a la fecha. No se han acogido al pago en parcialidades. Entonces, esta forma que voy a describir es muy recurrente en el gran capital mundial. Coloca una trampa y ahí la deja. Ahí la deja. Entonces, los demás nos desprevenimos de esa trampa. Ya es vieja, ya está ahí. Como no la aplicó, ni la estudiamos en su momento, y como no la ha seguido aplicando, nunca la estudiamos y ahí está. Y eso pasa exactamente con el pago en parcialidades, que ahí está, pero que como no lo hemos utilizado ni lo hemos analizado, no vemos toda la maldad que encierra. Ahora, ya en 2018, que ya empieza ahora sí el gobierno con todas las herramientas tecnológicas, con todas las leyes fiscales contundentes que tenemos y con toda la información que tiene el SAT actualmente, ¿verdad? Gracias a lo que hicieron Peña, Calderón y Fox, que por eso no los meten a la cárcel por orden del capital mundial, que se les perdone, ¿verdad? Gracias a eso, ahora sí ya el fisco está en condiciones de cobrar los impuestos. Y como sabe que las cantidades exorbitantes que va a cobrar gracias a la actualización que nos cobran, a los recargos leoninos que nos cobran, a las multas inhumanas del 55% que nos cobran, a los aumentos de multa hasta del 60% del impuesto histórico omitido que nos cobran, ¿quién va a tener para pagar esos créditos inventados? Tu deuda real, lo que omitiste es esto, más actualización, más recargos, más multa, más aumento de multa. Si tú omitiste este pedacito, ¿cómo vas a tener para pagar este monstruo que te están cobrando? Entonces, como nadie va a tener para pagar esos créditos exorbitantes, ya desde el 2006 está la trampa del pago en parcialidades. Y ahorita todavía ni entraban al poder y ya estaban diciendo ellos que se iban a dar facilidades para que el contribuyente corrija su situación fiscal, incluido la facilidad del pago en parcialidades. Y yo les puedo jurar que en los próximos meses el gobierno, el SAT, va a decir que el pago en parcialidades es una bondad, que es un beneficio, que te acojas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero además, fíjense también, el capital mundial sabe mucho de nuestra psicología y él mismo va manejando nuestra psicología. Los asesores fiscales, abogados y contadores, como el pago en parcialidades ha estado en la ley desde el 2006 y no es algo novedoso, ya no lo van a estudiar, sino que a ciegas se van a meter al pago en parcialidades pensando que es algo viejo que ya existe, ¿verdad? Si es algo viejo que ya existe, pero que no se estudió, que no se aplicó, que no se ha analizado, por eso es importante que profundicemos en el análisis y en la reflexión del pago en parcialidades. Afortunadamente yo hice este libro, yo estudié a fondo el pago en parcialidades y desde 2006 descubrí la trampa que el pago en parcialidades representa, afortunadamente. Por eso hoy, 2018, en donde ya se pretende aplicar esa trampa, yo amorosamente alerto a mis compatriotas contribuyentes que pagan impuestos y asesores fiscales sobre la trampa del pago en parcialidades. Cuando alguien se mete al pago en parcialidades, cavó su tumba. En breve lapso va a fallecer. Por lo tanto, los contribuyentes no deben meterse al pago en parcialidades, y los asesores fiscales, contadores públicos y abogados fiscalistas deben buscar otros esquemas, otras soluciones favorables al contribuyente, 1000 veces más favorables que el negativo, nefasto, funesto, criminal pago en parcialidades, para que el contribuyente salve su patrimonio y salve su libertad. Una opción que hoy he dicho ha sido la de la prescripción, pero la prescripción también tiene sus matices para manejarla, ¿verdad? No es tan sencillo, pero hay. Por eso los asesores fiscales hoy más que nunca debemos centrarnos en el estudio, en
en el estudio, en la reflexión de las trampas que nos coloca la autoridad para encontrar salidas favorables a nuestros clientes. Dicen que el que busca encuentra, y sin duda alguna, si los contadores y abogados buscamos soluciones favorables al contribuyente para desechar este maligno, diabólico pago en parcialidades, vamos a encontrar soluciones favorables a los contribuyentes. Y esto, si logramos que los mexicanos que tienen patrimonio lo conserven, y vamos haciéndonos más humanos y más conscientes, eso va a beneficiar a los trabajadores que conservarán su patrimonio, a las familias de los trabajadores que conservarán su sustento, a los millones de pobres que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, que algo de esa derrama económica les llegará, aparte de que como los mexicanos conservan su patrimonio y siguen teniendo ingresos y siguen pagando impuestos, el gobierno contará con recursos para destinarlos a programas sociales en beneficio de los 60 millones de pobres, de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, y todo esto hará que vivamos bien, bueno, por lo menos que no se incremente la pobreza y que no se incremente nuestro sufrimiento. De otra suerte, a todos nos va a ir como en feria. Entonces, pues, esto del pago en parcialidades no es algo que ayude a los pobres, sino que es algo que va a permitir que toda la riqueza de los mexicanos se concentre en unas cuantas manos de integrantes del gran capital mundial, con lo cual la riqueza se concentrará en pocas manos y la pobreza se generalizará, de tal suerte que al final del sexenio probablemente en lugar de 60 millones de pobres seamos 100 millones de pobres. Entonces, alerta, abramos los ojos, estemos atentos, cuidémonos, y una primera solución para no sufrir tanto descalabro es di no al pago en parcialidades y busca otras opciones que realmente te beneficien. Bien, pues pidámosle a Dios iluminación en nuestro entendimiento, que nos dé sus bendiciones y que nos proteja ante tantos peligros que sin duda alguna nos acechan y nos acecharán en este peligroso sexenio 2018-2024 que está dirigido por AMLO, un lobo revestido con piel de ganso. Estimados amigos, estimados compatriotas, buenas tardes.